quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
Hola hermanos, buenas noches. Vamos a tener la segunda parte de la prédica que quedó pendiente la vez pasada, y como dice este canto, el Señor es grande, Él es poderoso y no hay ninguna fuerza espiritual que pueda contra nuestro Dios. Así como lo vimos en la predicación anterior, cuando el siervo de Eliseo no sabía que estaba protegido Eliseo y él por los carros de fuego. Nosotros también hay un ambiente espiritual que está de parte del Señor sobre su iglesia, protegiéndola, y como lo vimos también la vez pasada, el Señor tiene todo bajo control. Esto que el enemigo o cualquier ámbito quizá fue de seres humanos que provocaron esto, junto con esta influencia del enemigo, Dios tiene todo bajo control. No nos tuvo que tomar desapercibidos. Como decíamos la vez pasada, ya estamos avisados, y eso es algo de Dios, ¿verdad? Que Él está con nosotros, está con su iglesia, y vamos a hacer una oración para comenzar con la palabra de hoy que el Señor tiene con nosotros, y yo sé que va a ser de edificación para ustedes, para sus familias. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche y esta oportunidad que nos das otra vez de estar reunidos como familia, como iglesia. Señor, te pido que tú hables a nuestros corazones, Señor, a través de esta palabra, que seas tú, Señor, dirigiéndonos, Señor, hablando a través de mí, para ser de bendición, Señor, a tu iglesia, y que tú seas, Señor, manteniendo nuestra fe, Padre, en este tiempo difícil, que no se mueva, Señor, que no se apague, sino que se mantenga, Señor, nuestra fe encendida, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos en que estamos viviendo. Sabemos, Señor, que tu venida está cerca, Padre, y nosotros queremos estar listos, Señor, para tu venida, y te pido que tú prepares a tu iglesia, Señor, para lo que viene. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Como ustedes saben, tomamos un texto base que está aquí en la pantalla, y que se encuentra en Lucas 18:8, que la vez pasada les comenté un poquito acerca de lo que significaba. Y dice este versículo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos cuando les contó esta parábola de la viuda y el juez injusto. Y vemos que habla de la intercesión, habla de la petición, de la oración que le hacía esta viuda al juez insistentemente para tener una respuesta de parte de este juez. Y vemos cómo dice que el Señor, no siendo injusto, nosotros podemos pedirle y el Señor va a contestar nuestra necesidad. Así es que nosotros tenemos que estar en esa fe. Es una fe no solamente en una creencia que tenemos acerca de Dios, porque mucha gente cree en Dios. Es una fe que está intercediendo, es una fe que está pidiendo, y hoy vamos a ver otro aspecto más de esta fe en base a esta historia que a continuación vamos a empezar a leer. Y aquí está nuestra cita de hoy, en Segunda de Reyes. Ahora vamos a estar igual en el mismo capítulo. ¿Se acuerdan que la historia que leímos fue en el capítulo 6 también de Segunda de Reyes? Ahora nos vamos a ir al versículo 24, y el título dice de esta manera: Eliseo y el sitio de Samaria. Ben-Hadad sitia Samaria. Entonces dice aquí en el versículo 24, para que ustedes me acompañen, dice: y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, que era también los mismos sirios, reunió a todo su ejército. Fíjense, aquí otra vez viene un ataque al pueblo de Israel. Dice que reunió a todo su ejército y subió y sitió Samaria. Dice aquí una palabra interesante que viene aquí también una explicación en la pantalla. Sitiar significa poner cerco a un lugar para lograr su rendición. Entonces vemos que lo que hizo este rey sirio fue subir con todo su ejército y sitiar Samaria. Es decir, iba a poner un cerco alrededor del pueblo de Israel para lograr su rendición. Esto se hacía comúnmente cuando se atacaba a alguna nación. Primero, que una nación que era amurallada, en este caso, cuando llegaba el ejército
y se ponían alrededor de la ciudad, pues limitaba la salida de los ciudadanos a traer agua, a apacentar sus ganados, a sembrar, y solamente con los recursos que tenía la ciudad, dentro de la ciudad, podía ellos aguantar esta estrategia de guerra que era sitiar, ¿verdad? Como lo hizo en este caso el rey de Aram, como dice la palabra. ¿Para qué? Para lograr su rendición. Es decir, como dice el siguiente versículo 25, dice, hubo gran hambre en Samaria. ¿Por qué? Porque los sitiaron a toda esta ciudad. Entonces dice aquí, y nos narra cómo, dice, y ella aquí, dice, la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, ayúdame, oh rey, señor mío. Entonces vemos la estrategia que era que mediante sitiar esa ciudad empezaban a tener hambre, porque ya no podían hacer sus actividades normales. Y entonces los precios de lo que quedaba dentro de la ciudad pues se elevaban, había una inflación, como se dice, económica, y no había ya salarios, ya no había, en ese caso ya no había intercambio en la economía de productos, como en ese tiempo se acostumbraba, y entonces la gente pues todo lo encontraba caro, incluso estos alimentos pues que ya eran difíciles, ¿verdad? Ya estaban comiendo, por ejemplo, lo que dice aquí, la cabeza de un asno, que no era algo común, y estiércol de paloma, habla de ciertas semillas. Entonces ya era muy caro como se estaba vendiendo esos productos que ni siquiera consumían con naturalidad o con normalidad. Entonces lo que vemos aquí también en el versículo 26, como está ahí en la pantalla, el rey estaba paseando en su muralla y una mujer gritó diciendo, ayúdame, oh rey, señor mío. Y nos habla de que no solamente estaba sitiada la ciudad, no solamente la comida ya estaba escaseando, sino también en las personas comenzó a entrar desesperación. Entonces aquí vemos dos personajes ya, que es el rey y esta persona, esta mujer, que con desesperación estaba gritando, ayúdame, oh rey. Ajá. Entonces vamos a seguir adelante en la lectura y dice el versículo 27, y el rey le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré yo ayudar? ¿De la era o del lagar? Y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos, pero ella escondió a su hijo. En estos versículos vemos que el rey, ahí en el versículo 27, como está ahí en la pantalla, dice, le dijo a esta mujer, si el Señor no te ayuda. Vemos que el rey tenía conciencia de un Dios que ayuda. Ajá. Sin embargo, vemos que la mujer cuenta una escena pues devastadora, que como les puse ahí en Deuteronomio 28, ya estaba anunciado por el Señor. Si usted lo lee en casa ahí con su familia, ahorita no lo vamos a leer porque es mucho contenido, donde el Señor les dice, mira, si tú desobedeces te van a venir ciertas maldiciones. Y una de esas maldiciones por la desobediencia era que el pueblo de Dios iba a pasar por esta situación, que iban a llegar al grado, en esos versículos que le pongo ahí de Deuteronomio 28, del 15 al 68, vemos cómo iban a llegar al grado de empezarse a comer a sus hijos. Ajá, pero esto solo es consecuencia de abandonar a Dios, es consecuencia de dejar a Dios, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy. Los dos pasajes que hemos visto hablan de esta situación. Satanás ha puesto un sitio, nos ha sitiado, no solamente a la iglesia,
sino a todo el mundo, ¿verdad? Como lo hemos hablado anteriormente, hay muchos videos, mucha gente que se levanta a hablar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en conspiraciones, ¿verdad? Fuera de la iglesia, que dicen que ya no solamente son conspiraciones, sino que ya científicos, ¿verdad? Están descubriendo que este virus fue armado, ¿verdad? Fue creado a un coronavirus, que siempre ha habido coronavirus, ¿verdad? Le injertaron otras cepas, ¿verdad? En su ADN, y entonces mutaron y combinaron, ¿verdad? Esto lo dijo un científico que ganó el premio Nobel apenas el día de ayer, ¿verdad? Que fue, bueno, ahorita yo estoy grabando el 29 de abril, estaba diciendo esto, y entonces vemos que fue algo que estuvo planeado. Sin embargo, como lo vimos en la palabra anterior, no llega desapercibido, sino que todo el ambiente profético ya se está cumpliendo, y el Señor está ocupando este tiempo para hablarnos, ¿verdad? Para hablarnos, para prepararnos. Entonces, así le pasó al pueblo de Israel. Usted puede preguntarse, entonces lo que estamos viviendo es una consecuencia del pecado de la iglesia, del pecado del mundo. En parte sí es una consecuencia, en parte sí es una corrección de parte de Dios, no solamente del mundo, que en su venida, dice el Señor, lo describe como en los días de Noé, ¿verdad? Que llegó el grado de que al Señor le dice: yo ya no aguanto a estas generaciones, a esta gente. Dice que en Génesis que el designio de su pensamiento, o sea, lo que ellos están constantemente pensando es hacia el mal, y así está el mundo actualmente, como en los días de Noé. Entonces la iglesia, pues no se diga, proféticamente habla de que estamos encontrando, y se ha visto en tiempos ya, en décadas anteriores, demasiada apostasía, demasiadas filosofías dentro de la iglesia, mezclas de otras religiones dentro de la iglesia, y Dios en este momento aprovechó para no solamente poner a la iglesia sitiada y que se humillara delante de Dios, sino a todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que observar esta situación, y vemos qué es lo que produce en las personas, ¿no? Esta desesperación, porque ahorita a lo mejor algunos se encuentran con recursos. Esto era algo extremo, de llegarse a comer a sus hijos. Ahorita están anunciando también que algo va a venir peor que este virus, que es la hambruna. No es algo nuevo, ya ha habido hambruna. De hecho, muchas personas mueren por hambre cada día. Son miles de personas que mueren cada año por el hambre, pero esto ahora se va a duplicar. Y dice que va a haber, dicen los especialistas, que va a haber ahora más muertes por hambre. Más o menos así, y no hemos llegado a este tipo de desesperación como esta mujer que le cuenta al rey, ¿verdad? Le está contando que ya habían comido a su hijo, y la otra ya escondió a su hijo porque ya se echó para atrás y ahora ya no querían comérselo, ¿verdad? Entonces es algo desesperante, que al rey pues también le impactó en su corazón. Estos reyes que ustedes han leído, pues que se extraviaron del camino de Dios, abandonaron la ley de Dios, y ahí están las consecuencias en Deuteronomio por no obedecer los mandatos de Dios. Entonces la iglesia ha entrado también en esa apostasía, en desviarse del plan de Dios, y ha encontrado para este tiempo un tiempo especial, que si no lo aprovechamos como iglesia, y así como entramos a la cuarentena, así salimos sin ninguna humillación de corazón, como nos han dicho en los primeros devocionales, sin poder interceder, ponernos en el lugar, no porque nosotros andemos pecando, sino en el lugar de los pecadores, que Dios tenga misericordia, porque hemos pecado delante de Dios. Entonces no vamos a sacar ningún provecho de esto que estamos viviendo. Así es que esto es lo que pasó. Lo que estamos viendo ahorita en la palabra en ese tiempo es parecido a lo que estamos viviendo y lo que se va a vivir más adelante, ¿verdad? Para que pueda venir el anticristo, tiene que venir esta crisis mundial, ya sea armada o ya sea real, porque todavía, como les dije la otra vez, no se sabe,
pero si ya los científicos están viendo que esto fue algo planeado. Sin embargo, sea o no sea, fue algo mundial, nunca se había visto esto, sin embargo, está anunciando algo profético de parte de Dios, una desestabilidad mundial. Vamos a seguir leyendo. La siguiente cita dice en 2 de Reyes 6:30, así como venimos: y sucedió, después que esta mujer le contó esto, dice, sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente lo miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. No sé si ustedes sepan, no hemos leído, hemos escuchado alguna vez que la gente del pueblo de Israel, cuando quería hacer penitencia por algo que había cometido, por algo que pasaba nacionalmente y quería el favor de Dios, pues se vestía de cilicio, se humillaba. Y así estaba este rey. Dice que cuando oyó esto, rasgó sus vestidos, y la gente que pasaba por ahí miró que aún el rey estaba, interiormente llevaba una ropa de cilicio y el cilicio en su cuerpo. Entonces, dice el versículo 31, entonces el rey dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Entonces vemos y observamos cómo el rey que estaba en esa penitencia lanzó una amenaza contra Eliseo. Acordémonos, estamos en el capítulo 6 que estamos estudiando, y Eliseo era el profeta, era la voz de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Era el representante de Dios en ese momento. Y el rey se enojó contra ese representante de Dios porque al parecer, ¿verdad? Eliseo, como todos los profetas, pues llamaban a la congregación a arrepentirse y a buscar de Dios, pero el pueblo seguía obstinado y rebelde, aún el rey, en lo que era el pecado, en lo que Dios no le agradaba como la idolatría en ese tiempo. Y entonces, pues, ¿a quién le echaban la culpa? Ya habían conocido a Elías y ahora estaban conociendo a Eliseo, y sabían que por boca de estos profetas se podía detener ya sea una sequía, podía llover, podía detenerse una hambruna, porque ellos tenían el poder de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Así es que decía el rey, pues yo con quién me voy a desquitar, ¿verdad? Elías dice que yo, a lo mejor, que yo me vista de cilicio, que hay que humillarnos ante Dios, pero Dios no hace nada. Entonces el rey decide lanzar una amenaza con aquel que podía salvarlo, ¿verdad? Entonces, de parte de Dios. Entonces vamos a analizar estos pasajes. Acuérdense que nos falta todavía una parte de esta palabra, pero con esto poco que hemos leído podemos sacar algunos principios, podemos sacar alguna enseñanza, y vamos a seguir adelante entonces en nuestra presentación sobre esta palabra. Como les venía diciendo, este tiempo en que Dios permitió que el enemigo nos sitiara es un tiempo para reflexionar. Como les puse aquí, cuando algo que sucede tiene alcance mundial y logra paralizar las naciones, y junto con eso paraliza todo lo que Jesús mandó hacer como iglesia, no es un momento para pasarlo por alto, porque esto nunca había pasado. O sea, no lo vamos a pasar por alto, ya queremos que acabe. Algunos, como ya lo mencioné la otra vez, algunos creyendo y haciendo su vida normal, otros con miedo, otros haciendo lo que venían haciendo. Entonces, si no observamos la Biblia, ¿verdad? Proféticamente, si no vemos lo que mundialmente está pasando, si no vemos lo que el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, está viviendo, nosotros tenemos la vista cerrada. O sea, algunos pueden decir a un hermano, si es que aquí no está pasando nada, pero su vista está cerrada no solamente a esto que está pasando, que es real. Ya en Estados Unidos ya alcanzó los 60,000 muertos, por ejemplo, ¿verdad? Está cerrando sus ojos a la realidad. Sin embargo, es un tiempo en el que tenemos que observar lo profético, lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en Israel. Es un tiempo entonces de reflexión, no es un momento que tenemos que pasar por alto. Tenemos que preguntarnos, como dice aquí, ¿qué Dios quiere hacer con su iglesia?
¿verdad? El pueblo de Israel en este tiempo tenía que preguntarse, tenemos que volvernos a Dios, nos hemos abandonado a Dios, pero vemos que ni el rey tenía la autoridad ni la manera de decirle al pueblo, vuélvanse a Dios. El rey estaba en la misma situación, su autoridad. Tenemos que preguntarnos qué Dios quiere hacer con el mundo. No podemos pasarlo desapercibido. Tenemos que preguntarnos, tenemos que tener un tiempo de reflexión. Sea o no que se aclaren las cosas de lo que está pasando, sea o no verdad, sea o no, sea que el mundo y los gobiernos lo han hecho tan grande, porque también hablan de que otras miles de muertes suceden al día por diferentes circunstancias. En algún momento llegaron a decir se mueren más en accidentes al día que por el coronavirus. Llegaron a decir se mueren más por influenza que por el coronavirus. Y es una realidad, se mueren más. Por ejemplo, en México, antes de que ahorita se desatara la tercera fase, se morían más por asesinatos, que casi diario hay, cada día hay entre 80 y 100 asesinatos al día en México, por ejemplo. Y decían, bueno, pues se mueren más por asesinatos que por el coronavirus. Y por eso la gente empieza a no creer. Sin embargo, no tenemos que observar eso. Tenemos que observar que esto es algo profético. Sea que hubo un lavado de cerebro o no haya sido un lavado de cerebro, el mundo nos está anunciando algo. Que esto va a provocar crisis, que va a provocar hambre, que va a provocar escasez. Y esa es la mirada de la iglesia, el discernimiento que tenemos que poner ahí. Entonces, no solamente el que el enemigo haya sitiado esto afectó el mundo, sino la iglesia. Como dice aquí en esta siguiente diapositiva, Dios nos ordenó que nos congregáramos y la iglesia ha dejado de hacerlo. No ha podido hacerlo. No podemos hacerlo de hecho. Eso lo dice en Hebreos 10:25, que tenemos que congregarnos. Dios nos ordenó que celebráramos la Santa Cena con regularidad y el enemigo nos ha sitiado, ¿verdad? Todo esto es algo importante. Eso es algo que es parte de la razón de ser de la iglesia. Todos estos mandatos que el Señor nos dejó de vivir como iglesia están detenidos, y eso tiene que ser algo importante que nos tiene que mover a nosotros. Dios nos ordenó que hiciéramos discípulos y que bautizáramos, y no lo podemos hacer. No sería prudente en este momento. Dice aquí también, Dios nos llamó, ¿verdad? Y desea que lo adoremos y que oremos corporativamente. Lo dice en Efesios 5:19, y no lo podemos hacer. Dios nos llama a que lloremos con los que lloran, y en la actualidad no se nos permite ir a funerales. También en ese mismo pasaje de Romanos nos dice, gozaos con los que se gozan, y no podemos hacer reuniones, ¿verdad?, como a lo mejor acostumbrábamos a hacer, donde había una convivencia, ¿verdad? No es, como yo les puse aquí, no estamos en las condiciones para hacerlo, no se nos es permitido, ¿verdad? No podemos ir, por ejemplo, a funerales. ¿Por qué? Porque esto en vez de ayudar puede empeorar. Y yo compartí un video del hermano Itiel ahí en Face, donde nos habla de la fidelidad. Y cuidarnos ahora es ser fiel a nuestra familia, ¿verdad? Porque no sabemos, como lo hemos visto en los hospitales, ¿verdad?, que no solamente están muriendo los mayores de edad, sino también están muriendo niños, están muriendo jóvenes, varones de 35 años, 37. Esto es algo que no podemos decir, no solamente es de los viejitos, y por eso no nos vamos a cuidar. Eso es ser infiel en este momento a la iglesia, es ser infiel al prójimo, ¿verdad? Es desobedecer nuestras autoridades que Dios puso. Entonces, no se nos permite. Dios nos manda a tener coinonía, como lo dice Hechos, pero ahorita no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. No podemos saludarnos con un beso santo, como Pablo lo dice en Corintios, ¿verdad? Fíjense todo lo que lo que el enemigo sitió alrededor de la iglesia, ¿verdad? Y alrededor del mundo a
ha habido un alto, y esto es importante porque yo les he comentado que tenemos que observar el momento y preguntarnos por qué la iglesia está siendo detenida en sus funciones que normalmente Dios mandó que hiciéramos. Y por qué tenemos que sujetarnos a la autoridad, ¿sí? Y entonces podemos aquí saber que no se nos está solamente impidiendo a la iglesia de Cristo, sino que se le impidió a las cantinas, se le impidió a los prostíbulos, se le impidió al fútbol, se le impidió a los bares que cerraran, porque Dios está haciendo un llamado no solamente a la iglesia, sino a todo el mundo, los está llamando al arrepentimiento, y la palabra pues no puede detenerse, porque a través de este medio y de otros medios la palabra sigue circulando, gracias a Dios, pero se ha perdido mucho de lo que realmente tiene que hacer la iglesia, y eso nos tiene que llevar a una humillación delante de Dios. Y quiero hacer una reflexión sobre esto, aquí como lo observan, hice este pequeño diagrama, como yo les dije hace rato, que sitiar, ¿verdad?, significa poner un cerco a un lugar para lograr su rendición. Así se lo puse en letras grandes, para lograr su rendición. Entonces el enemigo puso un cerco en la iglesia. ¿Verdad? El enemigo vino a sitiar la iglesia y al mundo, ¿para qué? Como les dije aquí, él desea que la iglesia se desanime, ¿verdad?, que deje de confiar en Dios, que culpe a Dios, ¿verdad? De esta desgracia, algunos van a decir, Dios tiene la culpa porque perdí mi trabajo, porque a lo mejor perdí un ser querido, Dios tiene la culpa, el enemigo te sitió. Y eso es lo que quiere el enemigo, tu rendición. ¿Sobre qué nos vamos a rendir? Vuelvo al tema, sobre nuestra fe. Por eso se llama esta serie No pierdas tu fe en este tiempo, porque es una estrategia del enemigo, y él va a empezar a tentar, a desanimar, a traer más conflictos a nivel familiar. Él quiere que vuelva el pecado a tu vida, que te deprimas, que abandones a Dios, que te pongas a hacer lo que tu carne sabe hacer, de donde Dios te rescató, que te distraiga, que se afane. Entonces tenemos que tener cuidado, porque este sitio, esto que el enemigo sitió, quiere lograr tu rendición. Sin embargo, yo le di otro enfoque sobre la rendición, como se los puse en el diagrama. El Señor permitió que nos sitiaran, que el enemigo nos sitiara. ¿Para qué? Y es para lo mismo. Por eso la misma flecha se dirige hacia la rendición. Dios permitió y le permitió a este pueblo, y no solamente en esta ocasión pasaron hambres, sino en muchas ocasiones pasaron hambres, pasaron esclavitud, pasaron diferentes guerras, perdieron, fueron conquistados. ¿Por qué? Porque Dios permitía esto para que el pueblo de Dios se rindiese a Dios y dejara a un lado el pecado y dejara a un lado su idolatría, lo que a Dios le lastimaba en su corazón. Entonces, Satanás busca que desistas de tu fe, que te rindas de tu fe. Pero Dios quiere que a través de esto que Él permite, que te rindas a Él, que te vuelvas a Él. Él desea dar a la iglesia una oportunidad más para arrepentirse. Donde no hay una buena enseñanza, donde hay una mala enseñanza, ¿verdad?, de la palabra de Dios, Dios quiere que se rindan a la palabra de Dios. Dios quiere que nos humillemos, que seamos intercesores. Dios nos pide que dejemos la religiosidad, aún en la iglesia, que dejemos la idolatría sobre las cosas de este mundo, sobre el amor al cuerpo, a la imagen. Dios quiere que desarraiguemos esas cosas y quiere nuestra rendición. No puede pasar este tiempo desapercibido de la iglesia. Dios quiere la rendición para que nos comprometamos más. Entonces aquí tú estás en un dilema, porque esta situación mundial o te va a llevar a rendirte y que tu fe se muera, y así como entraste a la pandemia, así salgas deprimido, derrotado, con mal carácter, o puedas salir de este proceso de Dios diciendo: Señor, yo confío en ti, mi fe no va a faltar, yo me rindo para que sigas obrando en mi vida, para que me transformes mi carácter, las tentaciones donde yo cedo, donde yo estoy cayendo. Eso se llama rendición, y este tiempo no puede pasar. No puedes regresar a la iglesia de la misma manera. O regresas peor o regresas mejor.
pero no puedes regresar como te fuiste o como te encerraste. Entonces vemos que este sitio, este sitiar, ¿verdad? Que Dios, que el enemigo trajo, ¿quién lo permitió? El Señor lo permitió. Entonces la iglesia debe estar aprendiendo sobre esta situación. Vamos a seguir adelante. Dice aquí, la iglesia no está de vacaciones. Dios está tratando con su iglesia, como viene aquí en la imagen que les puse. Dios está perfeccionando su novia. Y este tiempo que nos deja, tienes que decirle a Dios, gracias Dios por meternos en crisis. Gracias porque tú estás limando, me estás viendo, haciendo ver mi necesidad, estás haciendo verme mi condición, que el ser humano se muere en unos instantes. Usted puede ver en Ecuador cómo en la calle se caían las personas, ¿verdad? Cómo se saturaron los hospitales y cómo la gente moría. Usted puede ver videos de cómo están los ataúdes en las calles, cómo los están quemando en las calles, porque ya no hay lugar en los hospitales. Entonces esto está volviendo una peste para esa ciudad de Ecuador, y tenemos que estar intercediendo y orando, pero la iglesia no está de vacaciones. Sabemos que Dios está en control de todo, y hay un pastor que mencionó un comentario, yo se los voy a leer aquí. Dice este hermano, dice, si los pastores y las iglesias salimos de esto solo para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. Este es un momento histórico. Ninguno de nuestros abuelos ni de nuestros padres había vivido, ni siquiera en generaciones anteriores, este momento. Y si nosotros regresamos aquí, como dice el hermano, a la iglesia, sin arrepentimiento, sin mayor oración, sin mayor valentía, habremos desperdiciado este momento histórico. ¿Qué más podría hacer el Señor para despertarnos? ¿Qué más podría hacer el Señor para darnos a conocer que Él viene pronto y que está preparando su novia? Porque dice que Él viene por su novia sin mancha y sin arruga. Entonces debemos aprovechar este tiempo. Ya no quedan años para la venida del Señor. Ya no quedan años, queda poco tiempo para su venida. El mundo está paralizado, pero también la iglesia, y ambos están recibiendo un llamado de Dios. Unos para salvación, otros para abandonar el pecado, otros para afirmarse en la fe. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros, con su iglesia. Dice ahí donde estábamos leyendo que este sitiar que trajo el enemigo a la nación de Israel, trajo gran hambre. Entonces aquí en lo espiritual sabemos que en la necesidad, dice lo que yo puse aquí en la presentación, es la necesidad lo que saca lo mejor y lo peor de nosotros. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos predicado, el carácter cristiano, ya lo hemos visto. Es la necesidad lo que saca lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces eso es hambre, ¿verdad? Eso es hambre, porque ¿qué hizo el carácter de estas personas? Se cumplió lo que dice Deuteronomio, empezaron a comerse a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué hizo el rey? Estaba renegando a la voz de Dios y quería matar al profeta. Eso es el carácter, eso es lo que hace la necesidad, ¿verdad? Ahorita vemos ahorita les voy a compartir algo más, pero en la necesidad, ¿ya? Sacamos lo que realmente tenemos y llevamos en el corazón, que podemos llamarlo nuestros recursos. Decíamos que cuando tocó el hambre a esta ciudad, ¿qué les quedaba? Sus recursos con los que ellos tenían en casa. Cuando empezaron a acabarse los recursos, hubo una inflación y empezaron a vender los productos al triple, ¿verdad? De lo que costaban. Entonces, es la necesidad lo que va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros, obediencia o desobediencia. ¿Qué es lo que estás viendo tú en tu casa, joven? Hermano, ¿qué estás viendo? Los niños, ¿qué están haciendo? ¿Están obedeciendo o están desobedeciendo? ¿Qué está haciendo la necesidad? Porque estamos en un tiempo de necesidad, estamos en un tiempo de hambre. ¿Qué está haciendo contigo la situación? ¿Estás haciéndote mejor o estás haciéndote peor? ¿Estás obedeciendo o estás desobedeciendo? ¿Estás mostrando paz o estás desesperado? ¿Qué
que tu poca fe se muestra en tu desesperación de que te quejas contra Dios en vez de interceder y pedir. En buenas palabras, como dice aquí, o en malas palabras. ¿Cómo estás hablando en tu casa? ¿A tus hijos? ¿Cómo estás hablando a tu esposa? ¿Le estás hablando mejor que cuando entraron a la cuarentena? ¿Ahora tienes buenos pensamientos? ¿Mejores pensamientos? ¿O ahora tienes peores pensamientos? ¿Ahora tienes más gozo? ¿Sabes que Dios tiene todo en control, como se nos ha venido diciendo en los devocionales? ¿O ya estás fastidiado, estás enojado, estás estresado, estás deprimido? Pero yo te digo que es la necesidad. Ese es el examen de carácter. Ese es el examen de madurez espiritual, ¿verdad? Y poco a poco nos va a ir llegando más y más. No es un papel y que se te dé una boleta en tu discipulado. Es el examen que se te hace de tus discipulados, ¿verdad? De la identidad, del carácter, de la madurez, del servicio. Este es el examen. El examen es en la vida diaria con tus familiares, con la iglesia, contigo mismo. Y vino una gran hambre. Ahorita vemos cómo aquí en la ciudad, escuchaba en el noticiero, en el distrito, que se aumentó al 200% las llamadas de auxilio por violencia familiar. Imagínense. Ahora hay más violencia, y esos son solamente los que demandan por llamada, pero sabemos que hay violencia que no se denuncia. Entonces, veamos cuánto se levantó la violencia doméstica, que es la urgencia, dice aquí, no solamente de la Ciudad de México, que ya había habido muchos, o hay muchos feminicidios. Ahora vemos en las noticias que hasta están matando a los niños por la desesperación de los padres en México. Sin embargo, aquí la noticia que les puse dice que el confinamiento, esto de la cuarentena, en varios países de América Latina, todos los de abajo de México, para frenar la pandemia del COVID, dice, disparó los pedidos de auxilio de víctimas de violencia doméstica, obligadas a convivir con su agresor en una región donde el promedio de feminicidio supera la decena diaria. 10 mujeres diarias se mueren en la América Latina por violencia intrafamiliar, violencia doméstica, por el encierro. Con el aumento de las presiones económicas, sociales y del miedo, hemos visto un estremecedor repunte global de la violencia doméstica, admitió el secretario general de la ONU. Entonces vemos que la necesidad saca lo peor o lo mejor de nosotros. ¿Qué estás clamando tú por auxilio? ¿A quién le estás diciendo? ¿Al rey? ¿Al rey? El rey estaba en la misma condición que el pueblo. Estaban lejos de Dios, no tenían fe en Dios, al contrario, amenazaban al que era el vocero de Dios, que en este caso era Eliseo, el profeta de Dios. Entonces, cuando una ciudad como Samaria, dice esta imagen que les pongo aquí, se enfrentó a la hambruna, no fue un asunto insignificante. Como les he venido diciendo, esto que estamos viendo no es un asunto insignificante. A pesar de que levantaron suficiente comida, no tuvieron lo suficiente para mantenerlo en tiempos prolongados de emergencia. ¿Cuánto tiempo tú te has congregado? ¿Cuánto tiempo tienes en tu vida cristiana? Y yo te digo que en ese tiempo tú has almacenado recursos. Ahora vamos a saber si esos recursos realmente ibas a discipularte porque realmente querías conocer a Dios y transformar tu vida. Esos son los recursos reales. Lo demás que te llevaban a fuerzas, que ibas a la oración por compromiso, porque si no cumplo no me dejan pasar, si no cumplo, esa oración no servía. Ahora lo que te va a sostener son los recursos que lograste adquirir en este tiempo donde estabas en la iglesia. Donde escuchabas la palabra de Dios, del pastor, donde te ministraban en el altar. Esos son recursos que uno tiene en el momento de adoración, en comunión. No es lo mismo adorar en tu casa que adorar en la iglesia. Y todas esas vivencias que se tienen en el Espíritu son cosas que en este momento nos hacen fuertes, porque ahí es en la iglesia donde encontramos la fe, encontramos la sanidad, encontramos la palabra de Dios, la Santa Cena, toda la lista que le leí hace rato, la comunión con los hermanos, que alguien te diga cómo estás, que salude, te dé un abrazo, y todo eso son recursos. Ahora eso es lo que se está preguntando aquí, ¿con cuántos recursos cuentas? ¿Cuántos recursos te sobran?
¿Cuánto te falta para entrar al borde de la desesperación? Donde empiezas a decir, a ver, denme porque ya no tengo. Empiezas ahora sí a vivir lo que antes vivías, a hablar como antes hablan. Y yo estoy conmovido todavía más por aquellos hermanos que entraron a la cuarentena, pues con tanta debilidad. Porque había gente, había hermanos, jóvenes que estaban tras tentación, caída tras caída, sin rumbo, estaban batallando con cosas. Esto o lo va a mejorar o lo va a empeorar. Entonces esto es lo que nosotros debemos de saber, de tomar atención. No puede pasar este tiempo desapercibido porque Dios permitió que pasara. Sea o no sea verdad lo que esté pasando, Dios tomó el control de esto y se expandió, porque está preparando, como te lo he dicho ya en la palabra anterior, un ambiente profético, ¿verdad? Y tú vas a ir viendo cómo se va a ir cumpliendo las últimas cosas. Lo profético ya está todo. Para que venga el Señor, ya no podemos decir es que falta que vengan pestes, o falta que venga el hambre, o falta que venga... Ya está todo. Lo profetizado para que venga el Señor ya está. Solamente falta que Él rapte a su iglesia. Y entonces aparece el anticristo, pero proféticamente ya no esperamos nada. Ya está todo hecho por el Señor. Y esto puede ser un detonante para que diga, como dijo el presidente de República Dominicana, esperamos mejor un gobierno, sería mejor un gobierno mundial. Que alguien fuera una persona que llevara todo el dominio y el control del mundo. Y eso es lo que espera el anticristo, esa mentalidad, y ya se tiene ahora. Con lo que económicamente va a surgir con esto, vamos a ir viendo poco a poco lo que va a pasar. Entonces, ¿con cuántos recursos cuentas tú? ¿Fue suficiente lo que cuando no había no estaba siendo sitiado por el enemigo? ¿Te alcanza para vivir este tiempo de cuarentena que falta, que ya no es cuarentena? A lo mejor van a ser 2 cuarentenas. Ajá. ¿Te va a alcanzar? ¿Vas a seguir en tu fe? ¿Vas a seguir insistiéndole al juez que es justo? Y cuando venga Cristo por ti, ¿va a hallar fe en tu corazón? Porque la fe, como te dije, es acción. Es acción. Y lo demuestras en tu carácter. Como dice aquí, en esto que les puse, recordando ese pasaje que leímos ahorita, 2 de Reyes 6:30, y la gente miró y vio que interiormente este rey llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces, al saber que Eliseo era un hombre de Dios, como se los dije hace rato, quizá pensó que Eliseo todavía podía en cualquier momento hacer un milagro, ¿verdad? Y que no quería hacerlo. Y entonces el rey se enojó porque decía, bueno, si Eliseo puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿No que no ve cómo esta gente ya está comiendo a sus hijos? Entonces, si ustedes ven, lo que la gente miró fue que tenía un cilicio aparente. Era un penitente aparente. Porque un penitente que está humillado delante de Dios, así como entramos a esta cuarentena, humillados con ese temor de Dios, de que qué puede hacer Dios en un momento, sacudir al mundo. Ajá. El rey aparentemente estaba tan acongojado, estaba tan triste, y tenía cilicio, y se ponía en el balcón para que lo vieran, y dice que la gente lo vio cuando se rasgó la ropa, que tenía cilicio. Pero ese cilicio, ¿realmente estaba humillado este rey? Una persona humillada no pide la cabeza de Eliseo, de aquel que representa la voz de Dios. No lo hubiera permitido. Sin embargo, este rey así lo hizo. Dice, a ver, mañana, y todavía hasta menciona a Dios, la cabeza de Eliseo va a estar, a ver si va a estar sobre sus hombros, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Fíjense lo que yo les puse aquí. Lo que dice aquí. Y tomando esas 2 citas donde el rey habla, ¿no? Cuando le dice a la mujer. Y él respondió, si el Señor no te ayuda, tenía conciencia de Dios. Y también de que llevaba cilicio, tenía conciencia de Dios. Quería como que obedecer a Dios. Pero de nada sirve, hermanos, que Dios espere en su venida. Y mediante la necesidad nos meta en casa para reflexionar, ¿verdad? Humillarnos,
hacer intercesión por el mundo, si nuestro carácter demuestra odio, demuestra rencor, si nuestro carácter busca el deleite en el mismo encierro. Si tú venías luchando con tentaciones, te meten a la cuarentena y ahora eres peor, eres más tentado en tu casa que como entraste, pues entonces son tus recursos con los que cuentas. Esa es tu calificación de tu discipulado, ¿verdad? Esa es tu calificación realmente. Entonces vemos que lo que él llevaba era pura apariencia, porque en su carácter, él no quería humillarse delante de Dios. Él estaba echando la culpa a Dios. Por eso hasta les puse esta frase. Aquí ya no sabemos qué es más falso, si el coronavirus o este tipo de cristianos. Que dicen, yo sí me voy a humillar, voy a buscar de Dios. Pero cuando tratan a sus hijos, cuando tratan a sus esposas, cómo muestran, ¿verdad? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado por esta situación. Ahí es donde mostramos realmente nuestro carácter. Esa falsa humildad no es real. Dice el Señor, ¿verdad? El Señor, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, que estemos en esta cuarentena es por la paciencia de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces este es un tiempo de Dios para la iglesia y para el mundo. Es un tiempo de Dios para la iglesia y para el mundo. Entonces dice ahí en ese pasaje, el rey jura matar a Eliseo. A veces el hombre busca en su arrepentimiento parcial que le permita seguir su estilo de vida, algo modificado pero no cambiado, y que a la vez le permita la bendición de Dios. Esto es lo que quería hacer este rey. Me voy a arrepentir. Yo sé que si me arrepiento, me visto de cilicio, me rasgo, ¿verdad? Ando ahí disque orando en el balcón, viendo la necesidad. Dios, a lo mejor me voy, pero Dios sabe que ese arrepentimiento es falso, esa humillación es falsa. ¿Por qué? Porque la necesidad le hizo hacer una amenaza de muerte sobre Eliseo. Entonces, veamos lo que logró ahí. Dice en Proverbios 19:3, lo que logró en sus bajos recursos que tenía, ¿verdad? No solamente alimenticios que estaban muriendo de hambre, sino espirituales, lo mismo que está pasando en la iglesia hoy, ¿verdad? Que muchos, dice, que en los últimos tiempos van a abandonar la fe, no solamente escuchando doctrinas demoníacas, sino también que en momentos, en situaciones difíciles, van a decir, aquí no está Dios, y mejor es vivir así, como viven los demás. Y eso es lo que hizo este rey. Dice Proverbios 19:3, la necedad del hombre le hace perder el camino, y luego el hombre le echa la culpa a Dios. Así como este rey que le dice, mañana a ese representante de Dios lo voy a degollar. Y yo te hago estas preguntas. ¿Cómo está tu carácter en estos días? ¿Realmente estás esperando a Dios? ¿Cómo puedo yo ver la fe en la que Dios dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? ¿Cómo yo puedo demostrar esa fe? ¿Estás esperando en Dios? ¿Hay violencia en tu hogar? ¿Ya eres parte de estas estadísticas que hay en Latinoamérica, en México? ¿Hay violencia en tu hogar? ¿Está tu corazón realmente humillado? ¿Tienes un corazón intercesor? ¿O estás quejándote? ¿Estás todavía ofendiendo a tu esposa? ¿Buscando las tentaciones? Yo te digo que de esa manera no estás aprovechando ese tiempo de Dios en el que nos metió no solamente a la iglesia, sino a todo el mundo. Fíjate cómo Dios nos habla y nos dice que tenemos que pelear. En 2 de Corintios 10, 3-5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque vivimos en este mundo así, en la carne, no lidiamos con las cosas del mundo como lo hacen los demás, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo.
No podemos hacer lo que el mundo está haciendo. No podemos ir y quitarnos la vida y decir ya no vale nada la vida, porque eso es falta de fe, de que Dios no está presente en nuestra vida. Y dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ese es ese tiempo donde Dios está llevando a cabo esta palabra que nos mete a nuestras casas y nos dice, sigue la paz con todos y sigue la santidad de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que piensas, aún de lo que piensas, como lo vimos en la predicación anterior, que Dios a través de Eliseo estaba viendo lo que este rey, ¿verdad?, pensaba en su cámara secreta, ahí en su cuarto. Así nosotros debemos ver la santidad de Dios, aún en lo que estamos pensando. Aquí nadie me entra en mi pensamiento. A lo mejor pueden entrar a mi cuarto, pues a lo mejor me pueden sorprender. Pero a nivel de imaginación y pensamientos, ¿quién me va a ver? El Señor ve tu corazón. Aprovecha este tiempo para rendirte, humillarte delante de Dios. Sigue la paz con todos, entre esposos. Ahora es el tiempo donde esos talleres matrimoniales, esos talleres y discipulados del matrimonio y de la familia que se han dado por mucho tiempo en la iglesia, tienen que ser efectivos en este tiempo. La mayordomía, sobre los recursos que llegan, sean pocos, sean muchos, cómo se están administrando, porque esto no vamos a salir de esto tranquilamente. Esto va a empeorar, esto va a ir empeorando porque así lo marca la palabra. No es porque uno quiera decir y sea pesimista, van a decir, eres pesimista. No, vemos la doctrina de lo que decía, decláralo, dilo, esa doctrina, ¿verdad?, que se metió de hechicería y de metafísica. Hay poder en tu boca, dilo y se va a hacer. ¿Dónde está esa doctrina ahora? Que ahí en Estados Unidos un predicador dijo, yo ato al coronavirus y se termina en este tiempo. Todavía no se expandía ni explotaba como fue en Estados Unidos. Él ya lo había exterminado en una oración porque era su palabra. Pero Dios determinó y ahora van 60,000 muertos, ¿verdad? Y no estoy hablando de los contagiados, son muchísimos más. Porque de los muertos nada más es el 0.5%. Ahora imagínate los contagiados. ¿Dónde quedó la palabra de este apóstol? De esta persona que dice, por el poder de mi palabra yo destruyo el coronavirus. ¿Dónde quedó eso? Eso no es verdad. El Señor nos mete a todos, porque Él es Dios, Él reina y se hace lo que Él determina en el cielo y en la tierra. Y a nosotros nos deja la palabra para guiarnos y nos dice, sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los recursos que tenemos nos ayudan a sobrevivir en tiempos en los que el enemigo quiere nuestra rendición. Los recursos que tenemos nos ayudan a sobrevivir en estos tiempos que el enemigo quiere nuestra rendición. Y yo te pregunto entonces, ¿cuáles son tus recursos? ¿Con cuántos recursos cuentas? ¿Ya se te acabaron? ¿Son suficientes? Ningún recurso que supuestamente tú tenías, como el rey, pues es tiempo del silicio, ahorita me humillo y Dios va a contestar. ¿Es verdad en tu vida? ¿Está siendo efectivo, joven, en tu corazón, tus recursos religiosos? De que voy, medio que me arrepiento, medio que sigo en lo que yo quiero seguir, medio que hago esto. Dios no quiere medios. Dios no quiere medios. Esos recursos en el momento de la crisis te han alcanzado. ¿Has salido adelante con esos recursos? ¿Ya se fue la tentación? ¿Ya obedeces a tus padres? ¿Ya dejaron de pelear los matrimonios? ¿Esos son tus recursos? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Te alcanzan tus recursos o empiezas a desesperarte? Porque la situación va a empeorar. La situación no va a mejorar. Y lo peor de todo es de que si viene el Señor, estos que están sin recursos, sin intimidad con Dios, son como los que vienen en Mateo 25. Porque ahorita todos están enfocando en Mateo 24, las señales antes de que Cristo venga. Pero Mateo 25 habla de las 10 vírgenes. 5 tenían recursos y 5 no tenían recursos. 5 estaban esperando al novio.
5 no estaban jugando. Sabían que el novio venía y dicen, yo no voy a desperdiciar estos recursos. Estos recursos me van a mantener en santidad a la venida del novio. Eso es lo más preocupante de este tiempo. De que Dios abra este tiempo para que nos humillemos y digamos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? No es nada. Tú puedes estar contagiado en un día, en 2 días, 3 días, puedes estar ya en terapia intensiva. ¿Qué es el hombre? En un accidente, con una gripa. No somos nada, tenemos que estar humillados delante de Dios. En este tiempo todavía más, porque es una llamada mundial, donde Dios nos dice, yo soy paciente para mi venida, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Con cuántos recursos cuentas para esta necesidad? Para esto que el enemigo sitió a su iglesia. ¿Cómo vas a regresar a la iglesia? ¿Con la misma fachada? ¿O más necesitado todavía? ¿O con más impulso, con más pasión, porque la venida del Señor está cerca? ¿Cómo vas a regresar a la iglesia? ¿Cómo vas a terminar ese tiempo? ¿O igual o peor? Entonces, esa es la segunda parte de esta predicación. Todavía nos falta otra parte más, que si Dios quiere, la vamos a ver la siguiente semana. Y yo te hago la misma pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No es una fe de creencia. Tú vas a la calle, ya te lo he dicho muchas veces, preguntas, ¿tú crees en Dios? Te van a decir que sí. Pero no, la creencia aquí es diferente. La creencia es de que si los recursos que Dios me ha dicho son reales en mi vida, realmente yo estoy viviendo la palabra, realmente yo estoy compartiendo la palabra con mi familia, con mi carácter, la estoy compartiendo. Estoy dejando a los niños venir a Cristo, no se lo estoy impidiendo con mi forma de ser, con mi forma de actuar. Entonces, yo te digo, esa es la fe que viene el Señor a buscar. Cuando venga Cristo a la tierra, ¿va a hallar fe en la tierra? Entonces, yo espero que esta palabra Dios te haya hablado y que en este tiempo aprovechemos para humillarnos delante de Dios. No puede ser que pase desapercibido. Ya andamos queriendo buscar una fiesta, a ver qué vamos a hacer, porque ya se va a acabar la cuarentena, a lo mejor ya nos dan de alta, a lo mejor ya podemos hacer, y van a empezar otra vez las distracciones. Dios te paró de todo, no hay fútbol, no hay nada de que vamos a algún lado, al cine, no hay nada de que vamos a ir a visitar a alguien. Dios te para y nos dice, este es un tiempo para decirte que yo estoy bajo control, y la tierra tiene que temblar delante de Dios. Nuestro corazón tiene que temblar delante de Dios. Así es que ahí en tu casa yo te invito a que le digas al Señor, te voy a preparar un lugar para que vengas a reinar a mi vida. Que ya yo deje de reinar en mi vida, en mi situación, ¿verdad? Que pueda ver que ya todo está listo para que el Señor nos lleve, que nada me ata aquí en la tierra, que yo tengo que estar en santidad, en pureza en mi mente, para prepararme delante de Dios y ser dignos de que Él nos arrebate. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor que ahí con tu familia, cierra tus ojos, vamos a orar delante de Dios y vamos a decirle que Él nos dé discernimiento para este tiempo. Que no pasemos desapercibido esto. Que podamos discernir el momento en que estamos viviendo y que Dios nos ayude y nos dé sabiduría, nos dé de su presencia para afrontar lo que viene. Si nos permite regresar a la iglesia o si viene antes, pues que Él nos dé un corazón con pasión para seguir sirviéndole, para seguirle buscándole todavía con más fuerza. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que nuestro corazón es engañoso, Señor. Quizá muchos han mirado que estamos humillados como este rey, realmente estamos conmovidos por la situación de nuestra nación, pero realmente, Señor, nuestro carácter está diciendo todo lo contrario, Señor, y tú estás viendo, Señor, así como a este rey, Señor sirio, le dejabas ver a Eliseo los planes que traía para la nación, Señor, así a nosotros nos observa, Señor, cada día, cada momento, Señor.
Yo sé, Señor, que en tu misericordia has abierto este tiempo, Señor, para que tu iglesia, Señor, se avive, se levante, Señor, y podamos ver todavía mayores maravillas tuyas, Señor, en el mundo, en esta región donde está nuestra iglesia, Padre. Pero no permitas, Señor, que eso sea solamente una fachada, Señor. Que solamente digamos, yo soy cristiano porque de tiempo ya, yo voy desde niño y soy cristiano. Esa es una fachada. Lo único que nos puede hacer ver que realmente somos cristianos es el momento de la necesidad, cuando se levanta una crisis, un momento de pleito, una discusión. Ahí, Señor, es donde tú quieres realmente que vernos, Señor, en acción, vernos como hijos tuyos, en santidad, en temor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a discernir, Señor, que esto que el enemigo supuestamente está planeando, Señor, es algo que tú estás también, Señor, determinando para que nos rindamos, Señor, pero a tus pies, Señor, para que nos rindamos delante del Señor de tu trono y pidamos, Señor, misericordia sobre la nación, sobre los que están muriendo, sobre los que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aviva tu obra en estos tiempos como oró Habacuc, Señor. En medio de los tiempos, Señor, hazla conocer, y en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia, Señor. Por favor, te lo pedimos, que en la ira te acuerdes de la misericordia. Por favor, Señor, nosotros hemos pecado, hemos fallado como iglesia, y me estoy uniendo a toda la iglesia en el mundo, Señor. Te hemos fallado, Señor, y te pedimos que tú atraigas, Señor, a los que son tuyos, Señor, los traigas a tu verdadero evangelio, Señor, y quites todos esos engaños que el enemigo sembró en tu iglesia, Señor, que no sirven para nada. En el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos esta noche delante de ti, Señor, y te pedimos que traiga restauración, Señor. Si hay un matrimonio que ha estado peleando, Señor, trae restauración, trae libertad, Señor, así como lo vimos la palabra anterior, Señor. Tú espiritualmente estás obrando en tus hijos, Señor, y a través de tus hijos, Padre. Cosas que no vemos se están moviendo, Señor, a favor de nosotros, Padre. Y yo te pido, Señor, que esos matrimonios que están en lucha, Señor, ahora pongan, Señor, un tiempo ya, Señor, de honrarte, Señor, en cómo se llevan, en cómo se tratan, Padre. Los jóvenes que están envueltos, Señor, en tentaciones, en pecados, Señor, le pongan un alto a esa tentación, a ese pecado, Padre, porque tú estás llamando a este tiempo, Señor, a humillarnos delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, invoco tu nombre sobre tu iglesia, Padre. Tu nombre que es sobre todo nombre. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre, en este tiempo, Señor, de engaños, de enfermedad, de dificultades, Señor. Padre, sobre mis hermanos que tienen escasez económica, bendíceles, Señor. Es un tiempo, Señor, donde realmente se va a vivir lo que uno trae, Señor, ante ti. Fidelidad o deshonra, como lo vimos, Señor. El carácter, el examen del carácter cristiano se ve reflejado en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no estamos en situación de crisis todavía. Todavía no llegamos a este punto donde entró este pueblo que estaban comiéndose a sus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ven y toma, Señor, tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor, sobre nuestro corazón, sobre nuestras familias. Como dijo el pastor ahí en los devocionales, en esos altares, Señor, derrama tu misericordia, Señor. Bendice, Señor, derrámate, Padre. Los que te están buscando familiarmente, Señor, visítalos, Padre, en el nombre de Jesús. En esos altares, Señor, trae bendición. Muéstrate, Señor, revélate ahí cuando te estemos buscando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, me despido de ustedes. Espero sintonizarlos la próxima semana con otra palabra, la continuación de este mensaje. Y yo les invito a que con sus niños estén viendo sus devocionales que les dejan, impulsándolos a hacerlo. No es tiempo para estar en el celular solamente chateando, no es tiempo para que los jóvenes digan, no, pues yo no tengo tiempo para Dios, pero sí puedo estar en mi casa todo el tiempo sin hacer nada o frente a la televisión. Eso que se les manda no es para molestar y decir, como no tiene nada que hacer, hay que mandarles, no es para eso. Lo que se les manda es para que se estén alimentando. Lo que manda el pastor es para que se estén alimentando y estén creciendo como familia e individualmente. Entonces, si tú dejas un niño y le dices aliméntate, pues espiritualmente, pues no lo va a hacer.
No lo va a hacer, son pocos los que lo van a hacer, a un adolescente, a un joven. Tú tienes que tener estrategias, si se les manda, hazlo con ellos, impúlsales, enséñales, es el tiempo para ellos. A lo mejor no les va a tocar vivir más tiempo y demostrar su servicio, su potencial, porque Cristo viene. Pero es un tiempo para que ellos conozcan a Dios en lo que se les está enseñando, en lo que se les está dirigiendo. Así es que yo les sigo invitando a que lo hagan. Y hermanos, Dios les bendiga, sigan adelante y no pierdan su fe. Queremos darte lo que tú quieres recibir. Nos olvidamos de todo alrededor. Queremos verte sonreír esta noche, todos los días. No dejaremos de cuerpo, alma y espíritu, preparando un lugar para Él. Estoy con mi amado. Levante tu voz. No importa quién soy, no importa qué tengo, no importa quién mira. Quiero danzar con mi amado. Yeah.
generación que no celebra a Dios, sino que celebra con Dios. Jehová está en medio de ti, se gozará sobre ti con júbilo. Nuestro Dios es un Dios que se goza. Te damos libertad, Señor. Ven a danzar con tus hijos. Ven a danzar con esta generación. Ya no importa nada más. Queremos alegrarte, amado. Ven